Mi vecino no pudo controlarse cuando me vio. No creerás lo que pasó después. Diarios de infidelidad. Nunca pensé que escribiría esto, pero la vida tiene una forma extraña de desarrollarse de maneras que no esperamos. Me llamo Rachel. Tengo 37 años, estoy casada y vivo en un tranquilo barrio residencial a las afueras de Dallas, Texas. Para cualquiera que me vea desde fuera, mi vida parece perfecta. Tengo un marido, Daniel, que trabaja muchas horas como contable, una casa cómoda y una rutina que parece tranquila y normal. Pero lo que sucede a puerta cerrada dentro de un matrimonio no siempre es lo que la gente imagina. Daniel y yo llevábamos casi 12 años casados. Habíamos pasado por todo lo que se supone que es un matrimonio. Enamorarnos, comprar una casa juntos, construir una vida. Pero con el tiempo, nuestra conexión empezó a desvanecerse. No es que Daniel fuera un mal hombre. Era leal, responsable y trabajador. Pero su trabajo lo había absorbido tanto que nuestra relación se sentía más como una relación de conveniencia que como un matrimonio. Ya casi no teníamos conversaciones reales. La intimidad era raro, y a menudo me encontraba despierto por la noche, mirando al techo, preguntándome si esto era todo lo que iba a haber por el resto de mi vida. Fue entonces cuando mi vecino entró en escena. Se llamaba Matthew, aunque todos en el vecindario simplemente lo llamaban Matt. Se había mudado a la casa de al lado hacía aproximadamente un año después de divorciarse. Tenía poco más de 40 años, era alto, de hombros anchos y se comportaba con ese tipo de confianza tranquila que atraía a la gente. Al principio, se mantenía bastante reservado, pero con el tiempo, pequeñas interacciones, saludar con la mano a través del jardín, rápidos hola a las charlas en el buzón se convirtieron en conversaciones más largas. Matt tenía una forma de mirarme que Daniel no había tenido en años. Sus ojos se detenían en mí, su voz transmitía calidez, y a veces lo sorprendía sonriéndome como si viera en mí algo más que una vecina. Mentiría si dijera que no lo noté. Lo noté, y me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo: deseo. Una calurosa tarde de verano, estaba afuera cuidando mi pequeño jardín, con un vestido veraniego que se ceñía ligeramente a mi piel. El sol de Texas era implacable y podía sentir el sudor en mi frente. Fue entonces cuando Matt se acercó con un vaso de limonada en la mano. «Parece que te vendría bien», dijo con una sonrisa. Me reí y tomé el vaso, nuestros dedos rozándose un segundo más de lo necesario. «Eres un salvavidas», respondí. Nos sentamos en los escalones de mi porche hablando de nada y de todo. Su divorcio, las largas jornadas laborales de mi marido, la forma en que el vecindario parecía cambiar con cada nueva familia que se mudaba. La conversación fluía con naturalidad, sin esfuerzo. Pero bajo la superficie había una tensión latente que no podía ignorar. Esa noche, reviví la forma en que sus ojos me miraron, la forma en que su risa se prolongó y la sensación de su mano rozando la mía. Me dije a mí misma que era solo una atención inofensiva, el tipo de cosa que le da un pequeño escalofrío a una ama de casa aburrida. Pero en el fondo, sabía que era algo más. Pasaron las semanas y nuestras interacciones se hicieron más frecuentes. Matt comenzó a ayudarme con cosas de la casa, arreglando un panel suelto de la cerca, subiendo las bolsas de la compra pesadas e incluso prestándome herramientas cuando Daniel estaba demasiado ocupado. Cada vez había una sutil cercanía, una chispa en el aire que ninguno de los dos reconoció en voz alta. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Era un sábado por la tarde. Daniel se había ido a un retiro de trabajo el fin de semana, dejándome sola. Estaba limpiando la sala cuando oí que llamaban a la puerta. Era Matt con un juego de cables de arranque. «El coche no arranca», explicó. «¿Te importa si uso tu entrada para arrancarlo?» «Claro», dije guiándolo hacia atrás. Después de que pusimos en marcha su coche, me dio las gracias y se quedó un rato en el porche. «¿Sabes?», dijo, apoyándose en la barandilla. «Es agradable tener a alguien al lado. ¿Quién me habla de verdad? La mayoría de la gente se mantiene al margen». Sonreí. «Bueno, sé lo que se siente al ser invisible», admití antes de poder contenerme. Su expresión se suavizó, y en ese momento hubo un silencio entre nosotros que se sintió pesado, cargado. Me miró de una manera que me aceleró el pulso. «Rachel», dijo en voz baja, casi como si estuviera probando cómo se sentía pronunciar mi nombre. Debería haberme marchado en ese mismo instante. Debería haberme recordado que estaba casada, que aquello era un terreno peligroso. Pero no lo hice. En cambio, me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza mientras sus ojos se clavaban en los míos. Antes de que pudiera pasar nada, una repentina ráfaga de viento sacudió los árboles, devolviéndome a la realidad. Di un paso atrás rápidamente, forzando una risa. «Debería volver adentro», dije, con la voz temblorosa. Asintió lentamente como si entendiera todo lo que no se decía. «Sí, claro. Esa noche,
Acostada sola en la cama, no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de la forma en que me había mirado. Me dije a mí misma que no era nada, que no dejaría que fuera más allá. Pero a veces el corazón tiene una forma de traicionar.